worry about the situation in Guatemala. So first of all, I would like just to acknowledge that we are conducting this webinar from the Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish Nations territory. So I know that all of us are in different parts around the globe and in Canada, but it's an acknowledgement that we are in unceded land here in what is known today as Canada. So as the poster said, and the title, "Do Elections Matter in a Co-opted State?" And we have two prominent social leaders who in the past, in the 2015 Congress period, they were Congress. They were part of the politicians in Guatemala, and many of you perhaps know Sandra Moran. Sandra lived here in Vancouver, was here for a while, and we all know that she's an activist, a feminist, and she was the first lesbian who was elected for Congress back in 2015. Sandra is back in Guatemala, and in fact, she's running again for this upcoming period. And we also have Leocadio Huracan, that he is very involved with the Campesino Committee of the Highlands. If you guys try Café Justicia, Leocadio also is part of the coffee production and all of that. He's an activist and also a fighter for land and all the rights for indigenous peoples and campesinos in Guatemala. So we're gonna hear their perspectives on these upcoming elections in Guatemala that are gonna take place soon. I believe it's June 25th that the elections are gonna happen. So I'm gonna go and ask the first question to both of them and to hear their perspectives on what they think about the current situation in Guatemala. So the first question for Sandra and Leocadio is, how does the social context for the current elections differ from the elections that you both participated back in 2015? I'm not sure if Sandra would like to go first or, yeah. Bien. Bueno, muy buenas tardes, hermanas, amigas, compañeras. Muy buenas tardes, Leocadio. Qué bueno que nos vemos por lo menos aquí. A ver, la diferencia es bastante grande, aunque en la estructura no lo es. Pero la diferencia es que en aquel entonces, en el 2015, se generó un movimiento muy grande ciudadano que respondió a la necesidad de acabar con la corrupción, y la presencia de la CICIG era muy importante. Teníamos una fuerza organizada de CICIG, un sistema judicial que estaba caminando hacia romper la impunidad, y un partido político que había decidido hacer una estrategia con movimientos sociales, y en el caso mío me invitó a participar. Entonces había una movilización ciudadana muy grande. Las jornadas a partir de abril del 2015 era un nuevo momento en Guatemala. Y en ese nuevo momento es que yo acepto ser parte del listado del Departamento de Guatemala por el Partido Convergencia, que, como digo, fue una estrategia de la ANN, que así se llamaba el partido con movimientos sociales, una de las organizaciones del cual el Leocadio parte. Hicieron esta estrategia y fue una estrategia buena, me parece muy buena, no porque quedamos nosotros, sino es una estrategia que correspondía al momento. Y en ese contexto de que la gente estaba buscando nuevas caras, gente no comprometida, nueva política, en ese contexto nosotros quedamos con Leocadio y otro compañero en territorios que normalmente son muy conservadores. Álvaro quedó en la ciudad de Guatemala, él fue electo en la ciudad de Guatemala.
y yo fui electa del departamento de Guatemala, que son 2 territorios conservadores en donde la izquierda generalmente no quedaba. Entonces, la diferencia es que entonces había una lucha directa contra la impunidad. Teníamos el Estado trabajando, no completo, pero trabajando en eso, y la ciudadanía levantándose en búsqueda de nuevas cosas. Los movimientos sociales estábamos en la construcción de la alternativa. Hicimos el 4º congreso donde Leocadio fue parte muy importante. Nosotras también fuimos parte, y ahí habíamos construido una propuesta alternativa para seguir trabajando en la construcción del buen vivir para Guatemala. Definimos estrategias, definimos estructuras, que lamentablemente esto se quedó como propuesta, pero que lo hemos ido retomando en estos años. Entonces, ese es el contexto, totalmente diferente al contexto de ahorita, que ahorita tenemos un Estado totalmente cooptado, y la última, según nuestra perspectiva, la última posibilidad de que se cierre todo el espacio es la participación en las elecciones. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Me parece? Sí, totalmente de acuerdo con la compañera Sandra. Muy buenas tardes. Y de verdad, Sandra, yo creo que lo que salva todavía este proceso es la participación de compañeras y compañeros como usted. Toda suerte del mundo, y me parece, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es la gran diferencia. La gran diferencia es que en el 2015, en la campaña de ese año, prácticamente estaban siendo cuestionados, estaban siendo juzgados empresarios, políticos corruptos vinculados a las mafias, al crimen organizado, a la evasión fiscal, a todo eso, porque estaban siendo pues procesados, estaban siendo investigados, y se estaba demostrando, incluso algunos encarcelados, y bueno, y toda la lucha por la corrupción, la lucha contra la impunidad. La gran diferencia es que ahora este sector, que prácticamente fue básicamente investigado, procesado en el 2015, ahora está en el poder, están gobernando, y han recuperado esas fuerzas y se dan el lujo de entonces perseguir con las mafias que han logrado poner en las cortes, en la institucionalidad, prácticamente han logrado revertir esta situación. Entonces ahora han expulsado a jueces, expulsaron a la fiscal del MP, que en ese entonces los estaba investigando. Tienen censurado a periodistas y medios de comunicación alternativo que denuncian precisamente a estos criminales. O sea que la cuestión se ha revertido, pues, porque al momento de sacar a la CICIG prácticamente fortalecieron la impunidad, fueron avanzando, y ahí está la razón de la cooptación del Estado, el interés de cooptar el Estado precisamente para tener un Estado, sus instituciones y los funcionarios a disposición de garantizarles impunidad, garantizarles su participación, porque es triste, y por eso empecé diciendo que qué bueno que Sandra está ahí, porque salva este proceso, compañeras y compañeros con, digamos, cierta trayectoria, y que su principal involucramiento en este proceso electoral precisamente para seguir dando la batalla de limpiar de a poco estas instituciones corruptas por funcionarios mafiosos que hay. Entonces, esa es la enorme diferencia. Se estaban cuestionando en el periodo de elección donde nosotros fuimos electos, se estaban tratando de limpiar esta cuestión de impunidad de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado. Ahora están en el poder y con mucho más fuerza. Ese es el resumen, digamos, la situación. Okay, so thank you for that answer about what's the difference between the context of 2015 to the one that we have now in 2023. And following up to your answers, and given the cooptation of the judiciary,
Electoral Tribunal, and most other state institutions, and the criminalization of progressive candidates, has the fraud already taken place? Is there a danger that the participation of social activists in the election could legitimize the fraud? Eh, La lectura que tenemos, o más bien la estrategia que definimos hace casi 3 años, fue generar una fuerza política para disputar la administración pública e impedir el cierre total de los espacios políticos. Estamos en un momento en donde estamos a punto de que todos los espacios que se abrieron después de la firma de los acuerdos de paz se están cerrando. Y la única posibilidad que tenemos es conseguir el voto de las personas. Entonces, por supuesto, el proyecto de ellos es tratar de impedir que entremos y para tener absolutamente el control total, ¿verdad?, de las instituciones. Entonces, estamos en la disputa política, en una disputa política en donde nos hemos puesto de frente a disputar políticamente. Ninguno de los partidos políticos deja de estar en la contienda. Ahí nosotros decimos, son 30 partidos políticos, hay 25 partidos de derecha y 5 partidos de izquierda o progresistas. Y nosotros decimos, la gente que no le gustan uno u otro de los 5, tiene opciones. Y en el caso de nosotras, estamos WINACU, RNG y movimientos sociales. Nosotros logramos la unidad entre 2 fuerzas políticas y 3 fuerzas sociales. El MLP no quiso hacer alianza y VOZ al final tampoco estuvo en la alianza. Al principio sí estaba en las discusiones cuando todavía no era VOZ. Y Semilla tampoco quiso estar en la alianza. Pero todo el trabajo que estamos haciendo, hablamos de 5 partidos. Porque en esos 5 partidos van candidatos y candidatas que están en la lucha, que están en la disputa. Y necesitamos que queden personas de esos 5 partidos. Como decimos en el Congreso, si entramos por cualquiera de los partidos, adentro nos vemos y adentro hacemos una estrategia común. Entonces, aunque vamos por diferentes vehículos electorales, es una forma de mantener la lucha. Y como con Leocadio lo decíamos, estemos adentro 3, estemos adentro 1, es un complemento. Unos adentro, otros afuera. Y estamos diciendo que es la última posibilidad que tenemos para evitar que la puerta se cierre completamente. Entonces no estamos legitimando nada, estamos abriendo el espacio para continuar la lucha. Eso es lo que estamos haciendo. Incluso el MLP está convocando a votar por sus candidaturas. No va a la presidencia, pero ellos tienen la mayor parte, tienen muchas propuestas en la alcaldía y en las diputaciones. Y de Leocadio no estoy segura quiénes van los compañeros, pero van compañeros del CCDA como candidatos y candidatas. Entonces, es lo que nuestro enfoque es tener el espacio de lucha y tener gente adentro que luche y que complemente las luchas de afuera y las luchas en lo internacional. Entonces aquí la estrategia es juntémonos lo internacional adentro de las instituciones y los movimientos sociales para hacer una lucha común que nos permita evitar el cierre completo de las instituciones. Local. Sí, yo creo que hay un Tribunal Supremo Electoral
cuestionado. Si podemos ver, nosotros llevamos casos desde 2017, 2018 de denuncias por el trabajo que hicimos en el Congreso de Fiscalización, de denuncias contra constructoras, empresarios, contratistas del Estado, por no concluir, no terminar carreteras, asentamiento de construcción de viviendas, proyectos habitacionales, proyectos de hospitales que llevamos desde 2017. ¿Y cómo no entendemos? No entendemos porque hay denuncias de corrupción en contra de estas empresas, en contra de estos empresarios. Y resulta que han logrado su inscripción de esta gente, han logrado inscribir y bueno, al momento de inscribir y de tener su credencial, prácticamente gozan de inmunidad. Entonces, incluso llevamos avanzados los procesos legales y ahora les da inmunidad la acreditación que tienen al lograr inscribir. ¿Cómo lo hicieron? Si tienen problemas de corrupción, pues de desviación de recursos, de robo de recursos, de inclusión de proyectos, de incumplimiento de contratos, ¿verdad? Y podemos hablar, por ejemplo, en el caso del partido Mi Familia, le llaman esto un partido de un corazón verde, que prácticamente este empresario que va en primer casilla por el listado nacional, lo hemos demandado nosotros y ahora goza de inmunidad. De igual manera, también otro diputado por Alta Verapaz, que también tiene problemas de ser contratistas con el Estado y también está inscrito. Entonces, así, hospital también, construcción de hospital. Entonces, así hay personas que los han inscrito, pero no logran inscribir a personas importantes que para nosotros, por ser de oposición, y buscan cualquier argumento para dejarlos fuera. En el caso de la candidatura presidencial y vice del MLP, por ejemplo, creemos que ahí hay una intencionalidad de no inscribir a esta persona. Lo mismo el diputado Aldo Dávila también tiene ese mismo problema y las cuestiones de cuál lo acusan, además de una campaña anticipada que no es, esa es la excusa, digamos, de dejarlo ahorita todavía mantienen fuera de las elecciones, pero principalmente el fondo es que tienen más de 40 denuncias por fiscalizar a funcionarios corruptos, ¿verdad? Y entonces el Tribunal Supremo Electoral deja fuera a esto. Entonces es bastante delicado porque por un lado deja fuera posibles candidatos, probos, candidatos que pueden hacer una molestia para el pacto de corruptos y garantiza a la inscripción de candidatos que pertenecen al pacto de corruptos, ¿verdad? Entonces, esta es la situación. El mismo rector, digamos, que está usurpando ahorita el cargo en la universidad es vicepresidenciable del partido Vamos. Entonces, prácticamente, ahí es donde vemos de que hay realmente una gran impunidad. Y también el otro tema muy importante es que el llamado que hizo el Tribunal Supremo Electoral de pretender omitir los nombres de los candidatos a participar en la elección. Entonces están escondiendo realmente la identidad de candidatos que están vinculados al pacto. Por otro lado, si no mal recuerdo dato exacto, pero yo creo que 135 diputados actuales que están respondiendo, la mayoría, los intereses del pacto de corruptos que están buscando su reelección ahorita en esta contienda. Entonces es bastante cuestionado. El tribunal también llama a un pacto de no agresión 2 días después. Casi que se enfrentan gentes que están haciendo publicidad en un municipio de Alta Verapaz con armas de fuego. Prácticamente busca limpiar un poco la participación de gentes vinculadas a las mafias. Este 3 de mayo recién pasado hay videos ya circulando en las redes sociales donde supuestamente un narco o algún empresario montado en caballo en un desfile hípico
pero puchicas con casi 40 o 50 guardaespaldas con armas de fuego rodeando, protegiéndolo, ¿verdad? Ahorita se abra un proceso de investigación, pero bueno, ya pasó, ya 5 días, tal vez ya ha pasado, 6 han pasado y no actuaron las autoridades, porque son los que están gobernando ahorita, tienen el respaldo y tienen la complacencia de los propios altos funcionarios de este estado cooptado actualmente. Entonces, realmente hay una situación bastante preocupante de la credibilidad de la institucionalidad, principalmente la responsable en este proceso electoral. Esperemos que puede irse mejorando, ya estamos a escasos 43 días de las elecciones, entonces ojalá que pueda todavía enmendar y pueda realmente hacer el control. Deberían de aplicar, según la ley con la reforma del 2016, con tener más control sobre el financiamiento electoral ilícito. La verdad, no tienen la capacidad para controlar eso. Hay mucho financiamiento ilícito en esta campaña electoral, principalmente de los grupos de mafias, del crimen organizado y de los narcotraficantes que están financiando a candidatos o candidatos mismos de las mafias. Este caso del candidato del Partido Prosperidad Ciudadana, a todas luces, con una actitud autoritaria, una actitud machista, una actitud con discursos misógenos, discriminatorios, pero ahí está. Y bueno, algunas encuestas lo ponen encabezando ahorita las encuestas, ¿verdad? Entonces prácticamente es preocupante, ojalá que se puede y la población darse cuenta, el trabajo que se está haciendo por partidos de izquierda que señalaba muy bien Sandra, prácticamente orientar, informar a los votantes, como también del movimiento social, para que nos demos cuenta de quiénes son los que realmente están participando y quiénes son los que pueden ser opciones. Entonces, coincidimos, creo yo, con los 5 partidos de centro izquierda, ¿verdad? Porque así lo veo yo. El voz, digamos, no es izquierda, sino de centro izquierda, y los partidos de izquierda, digamos, que están buscando realmente una participación más legítima, una oposición, que eso es lo que han hecho hasta hoy día en el Congreso. Los que tienen representación prácticamente han sido los de la oposición y han señalado estos actos de corrupción, de impunidad y de las mafias, la actitud de las mafias que hay en el Congreso y en el Estado. Thank you, Leocadio and Sandra, for that well-nuanced and well-detailed response to this question that really is key, I think, about that everything co-opted by now. What can we expect of these upcoming elections? And we continue now with the last question, and that will take us into an international arena. And I would like to ask you too, what do you think, what position the international community will take towards these upcoming elections? What should be the role, or what should be, what should be the role that they take in this very, as you guys have said, the context now is different from the ones you guys were first elected in 2015. Sandra, you're running again. Leocadio is not running for Congress. So what will be the position that you hope international community should take towards this upcoming election? Los escenarios que tenemos son escenarios muy complicados, aunque logremos entrar al Congreso, porque el proyecto político de ellos es establecer
finalmente la impunidad como la tenían antes, como la tenían durante la guerra. Entonces, lo que nosotras vemos, lo que hemos platicado, es que necesitamos recobrar el vínculo y la forma de trabajo que tuvimos durante la guerra. Es decir, la solidaridad internacional como una voz afuera que logre dar a conocer lo que adentro no se puede hablar. Porque como ya dijo Leocadio, es decir, la presión hacia los medios de comunicación alternativo, la criminalización hacia los comunicadores sociales, las comunicadoras sociales, la presión y criminalización hacia las comunidades, los pueblos, los liderazgos va a continuar porque ellos están como trabajando en varios niveles. Una cosa es el espacio electoral que les permiten, como dijo Leocadio, tener inmunidad ahorita, pero también porque ellos garantizan llegar por vías democráticas, comillas, a los espacios de poder, ¿verdad? Esa es una cosa. Pero al mismo tiempo, y Leocadio ahí tiene mucho que contarnos, están presionando a las comunidades, persiguiendo a las comunidades, manteniendo el despojo y la sobreexplotación de la tierra, y además están organizados para perseguir a las comunidades, sobre todo en Alta Verapaz, pero en todos lados. Entonces, eso también está en paralelo, es decir, el ejército privado, ¿verdad? Son ejércitos privados los que ellos tienen ya. Entonces, eso está en paralelo. Y por otro lado, el otro en paralelo es usar el territorio guatemalteco para el trasiego de armas, personas y droga. Entonces, esas tres cosas están en paralelo al mismo tiempo que está, entonces, al mismo tiempo que están las elecciones. Entonces, nosotros vemos que vamos a enfrentar, a seguir enfrentando la persecución, la criminalización, el exilio de muchas personas. Cada día están saliendo personas al exilio. Tenemos en el exilio, digamos, el exilio que tenemos ahorita es distinto al exilio de los 80s, porque el exilio de los 80s era comunitario, el exilio de ahorita son personas profesionales, funcionarios, ¿verdad? Pero también comunitarios. Entonces, lo que necesitamos es encontrar una manera de recobrar la forma en que trabajábamos antes, de reorganizarnos para que lo internacional, la solidaridad sea un trabajo conjunto en una estrategia común. Y eso lo estamos haciendo. Estamos tratando de retomar las redes que tenemos. Bueno, ustedes, y agradezco mucho este espacio, también en Europa, también en Estados Unidos, de modo de que podamos entretejer de nuevo las redes que nos permitan entretejernos con los liderazgos nacionales y locales dentro de Guatemala, pero también con el nuevo éxodo que está afuera. Estamos haciendo ese trabajo de tejido y necesitamos entonces, pensamos que una vez las elecciones pasen, podemos comenzar el tejido porque ya sabemos exactamente qué es lo que vamos a tener. Entonces, este año es fundamental para construir eso. Necesitamos construir la autodefensa. Y la autodefensa entonces es eso, ¿no? Las redes de acogida. Hoy Canadá es cerrado. Canadá no es un país de acogida. Está cerrado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ustedes pueden incidir para que Canadá se abra de nuevo? Porque Canadá era un país de acogida y ahora no lo es, ¿verdad? Entonces, las condiciones fuera internacionales son distintas a los años 80 también. Entonces, ahorita la gente se está yendo a Costa Rica, se está yendo a México y Estados Unidos. Son los tres lugares donde se están yendo los del exilio. Pero esto va a ir creciendo. Entonces, tenemos que pensar en ese rol. Y por eso agradezco este espacio porque pido
que pensemos en cómo nos podemos organizar, fortalecer para jugar un rol importante de vocerear. Y por ejemplo, que Martita está todavía en Canadá, pensábamos cómo logramos recuperar la experiencia de la RUOJ, por ejemplo, donde Martita estuvo, ¿verdad? ¿Cómo logramos recuperar esa experiencia que ayudó mucho en los años 80 y 90? Gracias. Muy bien. Yo quiero partir, primero es que para algunos académicos, algunos investigadores y analistas, a lo que nosotros le llamamos el pacto de corruptos, le llaman una convergencia perversa, donde confluyen empresarios que les interesa muchísimo esta situación del actual contexto en que vive el Estado, porque es mejor para ellos para seguir evadiendo el fisco y seguir saqueando los bienes del territorio, ¿verdad? Entonces, ríos para hidroeléctricas, cerro para minería, bosques para sacar madera e impulsar el monocultivo, petróleos, el ex marido de Suri Ríos, un funcionario de Estados Unidos, ha evadido y le debe al Estado el 1% de las regalías que debe darle el Estado, le debe aún, no le paga, ¿verdad? Entonces, eso es buenísimo ese escenario para ellos, porque siguen entonces con la evasión, con las mafias, con el despojo. El otro sector que compone esta convergencia perversa son los militares vinculados al crimen organizado, militares vinculados al narcotráfico, a las mafias, ¿verdad? Entonces, que también les interesa un Estado desordenado, un Estado cooptado, un Estado donde hay una administración de justicia debilitado o cooptado, y entonces ese sector del ejército le conviene también este grupo. Y por eso es que le apuestan a que ya sea gane Suris o narcotraficante del Partido Prosperidad Ciudadana, para que precisamente encuentren el aliado perfecto para seguir actuando de tal manera. Políticos y funcionarios actualmente en el Estado, como el caso de los magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral y de algunas cortes, y como también de algunos juzgados. Entonces, para la impunidad, para garantizarles impunidad y seguir actuando con la corrupción. Son los tres actores que integran la convergencia perversa, que les interesa mucho seguir teniendo este tipo de Estado que tenemos ahorita, que es un Estado fallido, pues. Para mí es importante el trabajo de la solidaridad internacional y, digamos, del apoyo internacional que podemos tener. A mí me ha gustado muchísimo, seguramente se han enterado de algunos foros que se está realizando en Estados Unidos con migrantes. Me parece que los migrantes juegan un papel sumamente importante en estas elecciones. Quizá no ellos, porque por todo el tema de la persecución, por su estatus en Estados Unidos, a lo mejor una gran mayoría no se ha podido inscribirse o empadronarse o registrarse, pero sus familias aquí, y es importantísimo porque los migrantes con las remesas es el que está sosteniendo el Estado ahorita, la economía del país. Entonces es importante y juegan un papel importante, que seguir haciendo el llamado a ellos para pedir a sus familias aquí en Guatemala de que puedan hacer una votación responsable, una votación que pueda contribuir a este cambio que estamos buscando. Eso sería buenísimo. Por otro lado, ¿por qué yo señalé estos tres grupos que integran la convergencia perversa? Porque es importantísimo seguir y haciendo el llamado a la cooperación bilateral a nivel internacional para que efectivamente los recursos que puedan seguir apoyando al Estado de Guatemala sea para resolver los grandes problemas de salud, de educación, de desnutrición, que me parece que debe interesar a los gobiernos del norte, de Estados Unidos y Canadá, porque estas condiciones de miseria y de falta de oportunidad es el que está haciendo empujar a miles de migrantes para Estados Unidos, y Estados Unidos cada vez pretende más cerrar las fronteras, pero es contradictorio, y ese es el doble discurso, digamos, porque no cuestiona el papel de un Estado corrupto, mafioso,
que ellos precisamente tienen mucha información y por eso han negado las visas, han negado ¿cómo se llama? La llegada, la apertura de algunos políticos que están participando actualmente en la actual contienda electoral, cuestionada por el sistema de justicia en Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, este es importantísimo seguir pronunciando, seguir denunciando, y de hecho es importante. Yo estaba viendo que el papel que juega la comunidad internacional para el tema de la observación me parece importante, pero que debe de empezarse desde ahora, para que incluso mucho antes, porque ya ha avanzado alguna cuestión de mafias dentro de la participación electoral que ya se debe ir denunciando, y de hecho debe ya involucrarse para que se dé cuenta, y no al ver el resultado de las papeletas, este sí, este no, y el número no. Esto es este ya es el consumar, digamos, el hecho de la situación de hacer algún intento de fraude que va en camino. Entonces, me parece que esto sería, digamos, como un trabajo que se puede hacer a través de la solidaridad internacional, las denuncias, el papel del llamado a votación, porque se prevé, según estadísticas ahorita, es que se prevé que el 50%, un poquito más del 50%, se va a abstener en estas elecciones, la cual esto solo va a favorecer a los de la derecha para mantener este actual sistema en Guatemala. Entonces hay que hacer ese llamado para que pues, se le pueda revertir el resultado en las urnas. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Leocadio and Sandra, for kind of giving us lines to keep working here in the solidarity. As you guys know, Bicicasa Café Justicia has been acting for more than 20 years, and little by little, by selling coffee, by doing different activities that we are all volunteers, we have been in solidarity for a long time, and it's like we are, like people say, deja vu. We're going to start again, and it's very troublesome to hear what's the current situation and different scenarios that can happen. But a good light, I think, is that we are all here together. We are concerned about the situation, and I think we have a lot of practice doing solidarity, international solidarity, so we don't start from scratch. We kind of have that practice, right, of solidarity between Canada and Guatemala. So now I would like to open it for the people in here with us. If you guys have questions for Leocadio and Sandra, you are welcome to ask the questions. You can raise your hand so we know to have some order for the questions. Just let me see how I make Steve an interpreter now. He just sent me, just give me a second, guys. He said, we are in the same house. So Steve, can you come quickly? Because I don't know what is your managed language interpretation. Sorry about that. We're not that sorry with that. Run, where is it? I did that. Okay, you can't make it. No. Oh, okay. It seems like I cannot do that. So Natalie, I'm sorry. I think you had to keep going. Is that okay? Okay. So now we would like to open the floor and to hear if you guys have any questions, concerns, comments for Leocadio or Sandra, please go ahead. Or you can write also your question in the chat. Yo mandé, hola, Hola. yo mandé una pregunta.
No sé si la puedes ver, pero creo que solo se la mandé a Steve. Ok. Pero principalmente, ¿qué opina Sandra y Locadio del voto del guatemalteco en el extranjero? Y si, y si, y si están de acuerdo con que la gente, los guatemaltecos en el extranjero, tengamos representantes en el Congreso. Eh, el voto en el extranjero está concentrado en Estados Unidos, lamentablemente. Cuando se aprobó la ley, yo estuve en Canadá, tal vez ustedes se recuerdan, haciendo una gira. Estuve en todos lados hablando con guatemaltecos organizados para ver cómo lográbamos ampliar en el Tribunal Supremo Electoral el voto hacia Canadá, pero no hubo una respuesta positiva, digamos, de los guatemaltecos porque implicaba hacer un censo, es decir, dar direcciones, saber cuánta gente de Guatemala vive y toda esta acción, pues muchos no se sintieron seguros de hacerlo, entonces no hubo eso. Entonces, el voto está muy, muy concentrado en Estados Unidos y casi que solo en Los Ángeles. El otro tema de la representación, en el caso de WINAC, pues se está trabajando con eso y es parte de las reformas que tendrían que hacerse para tener como una silla específica. Creemos que sí, como dijo Leocadio, los migrantes son los que realmente están sosteniendo al país. Aquí es una perversión absoluta, porque como dijo Leocadio, las grandes capitales están felices porque pues ellos no tienen por qué seguir aquí, porque son los migrantes que aquí en Guatemala no consiguen trabajo, lo que están sosteniendo el país, incluyéndolos a ellos. Entonces sí, eso es parte del trabajo que hay que hacer, la representación específica, aunque hay candidatos que aunque dicen que representan, a veces no lo representan, pero sí son migrantes. Yo pienso que una de las tareas también importantes que podemos hacer juntos, bueno, primero decirles, muchas gracias por la solidaridad y compartir con ustedes, con todos los que estamos conectados, es que con el tema de Café Justicia, con el tema de una relación a largo plazo y de luchar juntos, este es un bonito éxito que podemos ir utilizando también en el papel del fortalecimiento de la democracia. El Café Justicia la semana pasada, como compartíamos con ustedes, obtiene el primer lugar en la producción de café orgánico de calidad, ¿verdad? A nivel nacional reconocido a través del laboratorio, de una catación que se hizo por la Asociación Nacional del Café. Entonces, eso es precisamente la muestra de un trabajo sólido, de un trabajo sobre la base de procesos y de un trabajo de que la población excluida, marginada, empobrecida, sometida en miseria por estos políticos mafiosos, prácticamente se le han robado esa esperanza y esa habilidad, la capacidad de la población de ser exitoso. Y la Café Justicia es una muestra. Y así como esa experiencia podemos hacer de un montón de experiencias si tuviéramos funcionarios públicos, gobiernos realmente comprometidos a transformar este país. Aquí hay gente trabajadora, gente capaz y gente con muchas ganas de salir adelante. Y si no, ¿por qué entonces han encontrado y sostienen la economía, también parte de la economía de los Estados Unidos actualmente, ¿verdad? Entonces, aquí realmente hay esa capacidad. Y por eso es que a mí personalmente me alegra mucho esa relación y me alegra mucho y estoy seguro, Sandra, estoy seguro y ojalá que le pedimos a la JAU que usted sea electa, porque hemos dejado iniciativas de ley
que responden a las necesidades, a la población de este sector marginado, de este sector excluido, de este sector que no está siendo tomado en cuenta por los mafiosos, por los partidos de derecha. Y por eso es necesario tener diputados del pueblo, que vengan del pueblo y que trabajan para el pueblo. Y Sandra es uno de ellos, a mí me consta. Hay que seguir luchando fuertemente los pocos días que quedan para las elecciones para poder realmente lograr este espacio. Definitivamente hay que seguir fortaleciendo. Yo creo que nuestra solidaridad se debe también enfocarse al fortalecimiento de la democracia con organizaciones sociales, con comunidades, para que se entienda también exactamente cuál es el derecho y la obligación que hay, porque increíblemente hay una falta de comprensión y de realmente de cómo hacer el trabajo para la disputa de poder en el país. ¿Por qué? Porque estos sectores de derecha que buscan impunidad, básicamente ellos saben por qué lo buscan y nuestra gente no se da cuenta de la importancia de tener una cuota de poder en estas instituciones de Estado. Entonces, muchas veces votamos por los verdugos quienes han hecho sufrir a la población guatemalteca. Y esto es lo que hay que tratar de sacarlos para que se pueda realmente ser reconocido. El Estado definitivamente lo sabemos todos los que estamos conectados, que se creó precisamente para garantizar el bienestar a la población, que para garantizar el desarrollo, para darle seguridad, para darle beneficio y para garantizar la paz. Pero hoy, con estos mafiosos, tenemos un Estado totalmente adverso a estas garantías constitucionales que debe tener la población guatemalteca. Entonces, a mí me parece sumamente importantísimo. Yo creo que también como sociedad, digamos, que estamos conversando en este momento, también es importante que miremos, dirijamos nuestra mirada a la práctica y al fortalecimiento de la democracia en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, y también empezar a debatir, discutir y reflexionar sobre la importancia del fortalecimiento democrático ya en el Estado como tal. Thank you very much for that answer to the question about Guatemalans who are in Canada. Can we vote? And as Sandra said, sadly we can't so far. This is the time for more questions. If you guys have any comments or questions, you can raise your hand, or you can also write your question on the chat. We can do it in English or Spanish. So we have still a few. Oh, I have a question right here by Eliza Strode. It says, could it be possible to have a message that we can use to contact Guatemalans in the U.S. regarding the trustworthy candidates and parties at each level of the government who will in truth represent the interests of the people of Guatemala, who they can suggest that their families and friends in Guatemala vote for? So this is a question for you guys as well. Okay, Sandra, you want to talk about WINAC, UNG, or? Yeah, a nivel presidencial tenemos la alianza WINAC-URNG con el presidenciable Amílcar Pop, que es un hombre quechí, y Mónica Enríquez. A nivel de presidencial tenemos a Bernardo Arévalo de Semilla y tenemos a Villacorta con Voz. Esos son los 3 candidatos presidenciables. De los 3 que mencioné, Villacorta es el que está más nombrado, ¿verdad? Con más posibilidades de voto. Y él es el más conocido. De los 3, el único indígena es Amílcar Pop. Y que son de 2 partidos cuya base es mujeres e indígenas. Tanto URNG, mujeres indígenas, campesinos. Es una base más popular, URNG, WINAC, una base más popular que Semilla y Voz.
A nivel de diputados hay varias propuestas, pero a nivel de diputados por Winaco RNG está el compañero Daniel Pascual, campesino, la compañera Sonia, que es actual diputada, que ha hecho un buen trabajo. Entonces, son 5 papeletas. La papeleta blanca es presidencial, la papeleta verde es diputados y la papeleta celeste es diputados. Por ejemplo, yo voy en la papeleta celeste del departamento de Guatemala. Yo voy por municipios de Guatemala. Entonces, y luego están los alcaldes y ahí hay distintas opciones. Por ejemplo, en la capital de Guatemala está la propuesta del MLP y está la propuesta de la alianza Semilla Winaco RNG, que el candidato a la alcaldía lo metieron a la cárcel, que es FOPA. Él realmente tenía posibilidades y lo metieron a la cárcel, pero su planilla continúa luchando. Entonces, por eso es que hablamos de 5 partidos, porque en esos 5 partidos hay personas con capacidades, con luchas, con compañeros y compañeras. Entonces, digamos, son 30 partidos, 25, no hay que votar por ellos, pero sí hay que votar por cualquiera de estos 5, ¿verdad? Eso es como el mensaje, ¿verdad? Que considero se les puede dar a las personas. Pueden escoger, si quieren escoger, entre los 5, pueden votar cruzado, que quiere decir votar de un, por ejemplo, presidenciable para un partido y luego para diputados para otro, pero en esos 5, no en los otros. Los otros son parte de este pacto de corruptos. Sí, yo creo que Sandra ha hecho un llamado muy claro en relación a las candidaturas. Nosotros, como una organización de base campesina, con presencia, como ustedes saben, en varias partes del país, desafortunadamente por el tema de represión, criminalización, la defensa del territorio, para que no se sigan despojando, todo eso. Es lamentable que por estas situaciones tengamos que haber ampliado nuestra relación. Realmente, además de los partidos que mencionaba Sandra, a nivel comunitario, a nivel local, también hay varios comités cívicos, ¿verdad? Que han perdido la esperanza de que los partidos sean, digamos, transparentes, honestos y que representan los intereses a nivel local, pues entonces se han constituido en comités cívicos. En estas elecciones existen, me parece que 84 comités cívicos constituidos. De estos 84, 23 la constituimos nosotros, porque yo quiero compartir un poco con ustedes. Básicamente tenemos varios trabajos, varias comunidades y municipios. El CCDA hicimos una proyección en el 2019, hicimos un inventario y estábamos constituidos en 88 municipios. En realidad, en la práctica fue un poco decepcionante para nosotros cuando se hicieron los congresos, precongresos nacionales. Se contabilizaron 64 municipios con presencia en el Congreso Nacional Agrario, el tercer Congreso Nacional Agrario en el 2021. Entonces, prácticamente hay un caudal, digamos, de participación a nivel comunitario, a nivel local, ¿verdad? Donde a nivel municipal pueden postular, se han postulado 23 compañeros y compañeras para comités cívicos a nivel municipal. Sin embargo, también quiero compartirles que hay algunos compañeros que van a participar también a nivel local. Totalmente de acuerdo a lo que decía la compañera Sandra, de que los votos lamentablemente se tiene que hacer cruzado. Pues estamos analizando, tenemos una permanencia, reflexión
sobre cómo van las encuestas, las estadísticas, por supuesto, no son confiables totalmente, pero de una u otra manera nos dan cierto parámetro sobre la tendencia, digamos, de cómo va la situación. Entonces, por algún partido de derecha, nunca, digamos, de ultraderecha, jamás. Eso no se puede darse, pero dentro de los 5 partidos que mencionaba la compañera Sandra, es que ahí tiene que ir viendo dónde quién tiene alguna posibilidad más para poder apoyar, para que se puede intentar hacer una disputa de poder. Ojalá que uno de estos 3 candidatos pueda disputar, ojalá llegue a segunda vuelta. Sería una enorme posibilidad para el país, porque entonces tendríamos realmente una disputa de poder en segunda vuelta. Entonces nosotros, a pesar de que somos parte de un partido, pero seguimos haciendo esta reflexión y este seguimiento de información electoral y cómo van las posibilidades. Totalmente de acuerdo también por el listado nacional y por distrital. Pues nosotros tenemos candidato en Sololá y tenemos candidato en Alta Verapaz. En Alta Verapaz nos representa la compañera Imelda Teyul, es compañera del CCDA, quien encabeza primer casilla ya. Entonces ahí sí nuestro llamado y todo el trabajo, el respaldo es para esta candidata. Hicimos un trabajo más a nivel distrital, digamos. No puedo decir que todos los candidatos tengan este perfil, a pesar de que estoy dentro del partido, porque no conozco actualmente, porque me enfoqué en estos territorios, porque el CCDA prácticamente fue responsable de coordinar, constituir el partido en Sololá y en Alta Verapaz. El resto, ahí es donde conozco los compañeros de la estructura, los compañeros candidatos y la compañera también, pero el resto no puedo hacer un llamado por ellos porque prácticamente el partido Voz tiene una composición de 4 corrientes. La corriente CCDA, por ejemplo, el Movimiento Campesino Indígena, el Movimiento de la Diversidad, donde está Aldo, Guatemala Va, la plataforma de Vía Corta y el grupo de parlamentarios, el grupo de oposición. Entonces, una composición un poco diferente, digamos. Entonces, hay también intereses y bueno, también se notan y hay que tratar de entonces de tener una participación crítica de cara a que el cambio que queremos prácticamente tenemos que ser coherentes con lo que está sucediendo de manera interna. Entonces ahí es donde tenemos un poquito de cuidado nosotros para el llamado que podemos hacer a las bases. Ya las bases están participando en la discusión de esto, en la reflexión y en la información. Está muy contaminado el proceso electoral en esta coyuntura, por lo tanto también es importante ser un poco más minuciosos para poder realmente determinar también la gente que nos rodea, ¿verdad? Y la gente que queremos poner, porque la idea de promovernos para una participación electoral es por los cambios que buscamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para evitar que también apoyemos personas, candidatos o candidatas que tienen algún vínculo con estas mafias que estamos criticando. Entonces no podemos nosotros ser irresponsables también de elegir a este tipo de candidatos que pueden haber, porque también desde el financiamiento electoral ilícito tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que desafortunadamente sí se dan las compras de candidaturas y sí se dan también las ventas de candidaturas. El que tiene dinero, el que tiene posibilidades, que financia una campaña, pues ese puede ser candidato, ¿verdad? Y entonces no necesariamente tener una trayectoria, un compromiso, una visión. Cuando estuvimos en la 8ª legislatura con Sandra, nos dábamos cuenta que una gran parte de diputados que estaban en el Congreso en esa legislatura no tenían ni siquiera una agenda gremial, tenían una agenda personal la mayoría. Y entonces, ¿cómo llegaron ahí? Esa es la cuestión que hay que evitar, por eso es que el país está cayendo hecho pedazos,
porque hemos electo personas que no tienen ninguna visión, no tienen ningún plan y no tienen compromisos de realmente rescatar a la población marginada, excluida en este país. Y eso es lo que tenemos que buscar. Thank you very much to Sandra and Leocadio for your answers, very detailed answers, and to give us more context and to really give us to put us in what's going on in Guatemala and just few days before the election. So we want to thank everybody who joined today. As you guys know, we're going to run 2 sessions today to be able to contact people in the East, people in the Pacific and Atlantic. So we really appreciate you taking the time, connecting with us. And we're going to say goodbye and take a little break for us to start again at 6:30. I think we start again with another session for more people who are interested in what is going to happen in Guatemala in June 25th. So thank you very much, and especially thank you to Sandra and Leocadio for always being there, always accepting our invitation. And I want to thank Natalie Illanes Noguera as well for doing an excellent interpretation. And thank you, guys. We hope that you keep buying Café Justicia. Being at a time help us with solidarity. So thank you very much, and hope to see you guys soon. And remember, Café Justicia, you can buy it at Co-Development Canada as well, I think, in Café Ético, and also through BC Casa. So thank you very much. Chao, chao. Gracias, gusto de verles.